Hoy vamos a comer en el restaurante tradicional más barato de París. Mientras que en otros lugares los precios están por los cielos, este restaurante ha guardado los precios más económicos de la ciudad y sobre todo el espíritu de aquellos comedores económicos de la época. Estamos hablándoles de más de 100 años. Aquí no solamente el lugar es bonito, sino que toda la carta está llena de platillos franceses que comemos todos los días. Así que prepárense porque les vamos a enseñar todo lo que pueden pedir y cuánto les va a costar si desean venir a comer aquí. Estamos ya aquí en el restaurante y atrás de mí no hay nada de gente, pero generalmente hay una fila muy larga que de hecho va hasta la esquina. Ahorita son las 2:30 de la tarde. Nosotros decidimos venir en este horario porque ya hay menos gente para poder grabar más cómodamente, pero aquí en Francia se come de 12 a las 2 de la tarde. Mucho cuidado, aquí no se puede reservar y a esa hora siempre hay mucha gente por todos los que trabajan por aquí, los locales que saben que aquí se come muy bien, y obviamente por los turistas. Aquí en la entrada está el menú. Ahorita les vamos a detallar un poco todo lo que van a poder encontrar. Entramos y ya se puede ver lo bonito que es este lugar, parece escondido. Oui. Merci. 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 Nos acabamos de sentar y nos han ya traído la carta. La carta es así porque todos los días la pueden cambiar, así que el menú que vamos a tener nosotros hoy no va a ser el mismo siempre al 100%. Generalmente cambian 2, 3 platitos, pero va a ser lo mismo. También te van a traer una jarra de agua, una jarra de agua que es la carafe d'eau. La carafe d'eau, exactamente, y esta es gratis. Aquí en Francia el agua es gratis. No tienes que pedir forzosamente una bebida o agua embotellada, que es así. Cuesta, de hecho, ¿cuánto cuesta antes de que entremos bien en la carta? No sé, 4,80 los 100 mililitros o 3 euros los... ¿Cuánto está la Coca-Cola? ¿Cuánto está la Coca-Cola? La Coca-Cola es bien cara, amigos. Coca-Cola 3,50. Aquí en este lugar no es cara, pero en Francia en los restaurantes sí es caro. Es por eso que nosotros generalmente pedimos agua del grifo, que es gratis, no porque no queremos pagar, pero tampoco nos hace falta una bebida. Exactamente. Aquí, por ejemplo, también pueden ver que está, bueno, se llama Bouillon Chartier, no les hemos presentado el lugar. Il n'est bouillon que Chartier. Bouillon no es el nombre del restaurante. Es el tipo de restaurante que existe aquí en Francia. Es un restaurante que se creó hace más de 100 años, 120 y algo años, aquí en París, justamente para poder dar comida a los obreros que venían a trabajar al mediodía, para poder darles comida de buena calidad a precio barato, asequible. Y la verdad, aquí se quedó igualito el lugar. Es uno de los más, es el único que queda de los antiguos, ¿no? Exacto. De los bouillons van a tener varios aquí en París. Hay diferentes bouillons, podemos enseñarles en el mapa que hay diferentes bouillons. Pero este es el original y es el más antiguo. Y es la verdad, se ve que todo es antiguo. Y qué suerte que estamos aquí, porque lo que ven en este lugar es donde los acostumbrados. Ajá, los que venían siempre dejaban, creo que sus servilletas, ¿no? Exactamente, su servilleta de tela. Sí. La ponían adentro para no ir gastando, lavándola siempre todos los días. Su servilleta, dijimos servilleta. ¿Servilleta? Toalla, servilleta. Bueno, para limpiarse la boca. Exactamente. Entonces aquí hay mucha historia y de hecho esto también servía a poner los sombreros de las señoras y también los paraguas y todas esas cosas que los ponían. Es un lugar muy, muy bonito y entonces en los bouillons, en este tipo de restaurante, van a comer siempre comida barata francesa y con este estilo de come rápido, come bien y come barato. Y vete a trabajar de nuevo. Vete a trabajar de nuevo. Es como un cantín d'entreprise. Sí, es como un restaurante de empresa. Bueno, es lo que el restaurante de empresa de antes, ¿no? Ahora que les dimos esta gran introducción, ahora sí vamos a pasar un poco a la carta. Ya tenemos hambre, vamos a explicar rápidamente. No tienen que pedir todo lo que hay aquí. Hay entrada, hay plato, hay verduras, hay quesos, hay postre, hay helados. Y obviamente está toda la parte de las bebidas, con Coca-Cola, con aguas, con aperitivos, alcoholes, vinos, etc. Nosotros ahorita vamos a enfocarnos en lo que son las entradas. La más barata, que es una sopa de verduras, está en 1 euro. Y la más cara son 12 caracoles, que aquí pueden de hecho probar los caracoles. Pueden pedir 6 por 7,50 y el más caro serían 15 euros, que son 12 caracoles. Nosotros generalmente nos vamos, no
sé qué vas a pedir tú ahorita. Yo estoy por justamente la sopa o los huevos. Yo pienso que yo también estoy por los huevos o el aguacate. Los huevos son huevos duros con mayonesa que no es la misma mayonesa que hay, por ejemplo, en México, que es la única que conozco que no es de Francia. Y es muy buena, no digo eso porque es mi país, pero es muy buena. Eso que voy a pedir, la verdad es que es es diferente, pero muy buena. Te voy a pedir igual una sopa y unos huevos, ¿qué te parece? ¿Vas a pedir los dos? Sí, ¿tú también? No. Voy a pedir yo la sopa y... ¿Podemos un crevette avocat? Sí, me das los huevos. Va, órale. Ahora vámonos con los platos. No los vamos a traducir todos, pero les vamos a mostrar un poquito los precios. Los precios son muy baratos. Hay cosas que empiezan ya en los 7 euros, que es una salchicha de Frankfurt con papas a la francesa. Y el más caro son 13, 20, que es como una pieza de carne de res con papas a la francesa, que son 13 euros 20, pero por el precio, la calidad y el sabor es muy bueno. Esto lo pueden pagar en otro restaurante más de 20 euros. Exacto. Aquí ya te tengo mi favorito. Yo pienso en mi favorito y te los puedo recomendar si les gusta la coliflor. Creo que es la coliflor. La choucroute alsacienne. No, es col. Es col, perdón, col. Col fermentado con salchicha, con carne. Ahorita se los vamos a describir mejor. Sí, yo creo que me voy a ir por el bœuf bourguignon a 10 euros. Es lo que cuesta una Big Mac, ¿te das cuenta? Una Big Mac, un bœuf bourguignon, comida francesa de calidad Creo y que el barata. menú Big Mac son 13 euros. 13 euros con refresco. 12, 13. Ah, pues vámonos entonces así. Con agua, y ahorita vemos los postres si aún tenemos hambre, pero ya pueden ver que los precios son muy buenos. Y de hecho acabo de ver, pero eso nunca lo pedimos, que tienen un menú del día, sugestión, entrada de... Una ensalada de lentejas, el plato, el bœuf bourguignon que va a pedir Rorro y el Arroz con leche. arroz con leche por 15.30. Muy buena idea, ¿eh? ¿Qué vamos a pedir? Ah, c'est bon. On va prendre 2 potages de légumes maison, un œuf dur et un avocat sauce crevette. Et pour les plats, Pour les plats, un bœuf bourguignon et une choucroute. Pas de boisson. Et pour les desserts, on verra après ce qu'on aura mangé déjà. Algo bien especial de este lugar es que no te van a dar un ticket. Aquí todo lo que pediste está aquí. La verdad, soy francesa y hablo perfectamente mi idioma, pero no entiendo nada de lo que ha puesto. Así que qué bueno que me acuerdo de lo que pedí, porque aquí no entiendo. Ellos saben y al final te hacen la cuenta de todo lo que has pedido, te suman todo y ya te dicen me debes tanto. Por cierto, aquí las propinas en Francia no son obligatorias, amigos, sépanlo. Otra cosa que es gratis, que acaba de llegar antes de que les Uy, el aviso, no es pancito. azul, es el pan. Ay, el pan, mira, estamos combinados con el pan. Exacto. Dense, pueden pedir más. El pan en los restaurantes es gratis, igual lo puedes comer aquí, una muy buena baguette, aquí me encanta, así que aprovechen y coman gratis, amigos. Nos quitaron la carta para que no se ensucie, pero aquí encontramos una, así que vamos a seguirles explicando un poco lo que hay. Hay espagueti bolognese, eso no es típico francés, pero bueno, es algo que le gusta a mucha gente, así que lo pusieron. Hay también cabeza de veau, No sé cómo de bebé vaca, no sé cómo decirlo. de vaca. Ya llegó la sopita aquí, en vivo y todo. Merci. Hola. alors attention à vous, allez là. No, le faltó una sopa aquí al camarada, no sé si se va a olvidar o no. No, yo creo que no. Para terminar, antes de que me regañe, pato confitado, lengua de res. salsichas, boudin noir. Hay un poco como... Aquí les vamos a poner algunas fotos de todo lo que pueden pedir en este lugar para que tengan una idea y vean lo que nos ha llegado. Ya llegó aquí, esta es la sopita de 1 euro. No es mucha, pero es ¿Le para ponen es una pan? entrada. Le pones pan, ya la armaste. Aquí están los huevos. Esto, amigos, todo lo que está aquí en la mesa es como si fuera la casa de mi abuelita. Sí, cuando vamos a casa de su abuelita comemos, puede hacer huevo
puede hacer esto y obviamente en la noche su abuelita, por ejemplo, de Ro siempre hace su En sopita. invierno. En invierno su Porque sopita. hace frío. Así que aquí está. Vamos a darle cumbia. ¿Se le olvidó tu sopa? No sé si la va a traer o no. Ahorita vamos a ver. Si no, pues la compartimos. Vamos a empezar a darle un poquito por acá. La Ro ya empezó, no nos esperó. Ahorita nos vemos para que no grabarles ahí con toda la boca llena. ¿Está buena? Vale, vale. No sé qué hay adentro, parece que hay. No lo sé Poirot. en español, poirot, No sé, poro. poro, papas, zanahoria, Zanahoria, seguro calabaza, tal vez. así. Sí, pero seguro sí hay papa, eso sí, y poro, como dijiste. Sí. Está buena, ¿eh? El pancito también está rico. Todavía no le entramos al otro, ahorita les mostramos cuando ya le entremos. Ya se acabó la sopita, ahora vamos a entrarle aquí al aguacate con unos camarones. Es una salsa que hacen aquí como tipo cóctel. Y el aguacate está bueno, ¿eh? A veces te dan uno un poquito más verde y otro menos verde. En Francia es muy difícil tener aguacates buenos. Hay aguacates buenos, pero la verdad la mezcla es muy rica. Por el precio, súper bien. Son mejores los de la bolita del arroz, sin lugar a dudas, pero está obviamente. muy bueno, está muy bueno. Y aquí yo voy a comer los huevitos y como les decía, la mayonesa es diferente, la tienen que probar. Es muy buena, para mí es la mejor. Me encanta. Eso es clásico. Más en verano, cuando estás invitado en la casa de alguien, te van a hacer huevo con mayonesa, con jitomate, con pepino, con todas esas cosas. Así que son ¿Te vas a sabores. invitar una vez? Déjame probar. Ah. La mayonesa está increíble. Muy bueno. Llegaron nuestros platos fuertes y creo que me equivoqué de plato porque el de Ro, que es el bœuf bourguignon, se ve increíblemente rica esa carne. Es un plato muy francés. El papá de Ro hace uno increíble. ¿Con Es una papas? carne de res con vino que se deja marinar mucho tiempo, se deja cocinar mucho tiempo para que la carne esté Hay muy zanahoria. suave. Zanahoria, a veces champiñones y también ahorita aquí lo sirven con coditos. Y yo, si me quieres explicar, por favor, aquí. Tú pediste la choucroute, que es un plato típico del este de Francia que principalmente se come en temporada de invierno. Puede que si vengan en verano aquí no la encuentren. ¿Qué es? Es col fermentado con salsichas, diferentes salsichas. Este es puerco y papas y eso se come así. Mi abuelita, Wow. Ay, no. siempre Yo- hablamos de mi abuelita, pero es que hace una choucroute increíble. El plato que hace es enorme, parece que estamos en la Edad Media y que trae todo. Sí, está increíble. Para el Rey. Así es, así que si la quieren probar, prueben esta. Ya es una muy buena. Es mi dosis diaria de nitratos. Vale. Vamos a probar. Es momento de atacar esta hermosa choucroute. Si les gusta la carne de cerdo, como les comentábamos, si pueden comerla y les gusta la col fermentada, bueno, si les gusta todo lo que se los recomiendo, a mí me encanta. Pero vamos a darle, ¿no? Generalmente. Es un plato bastante llenador. Sí, llena bien por lo que cuesta. La colo y está muy buena, ¿eh? Y de hecho en los restaurantes franceses que van a encontrar en París, este plato no se encuentra muy frecuentemente. Este que yo pedí, el bœuf bourguignon, un poco más, pero este no tanto. No sé si puedes hacerle un zoom para que se vea como la carne Oye, se deshace. se está deshilachando. Wow, Tiene un sabor, aunque ya no hay alcohol, un sabor a vino. Yo no tomo alcohol, yo no tomo vino. Puede parecer raro, pero no tomo vino, pero esto me encanta. Con la grasita que tiene un poco. Ay. Por el precio podríamos pensar que lo que sirven es poco, pero no, es un plato normal, ya casi te lo terminas, pero Un día venimos con unos amigos que venían de México y vieron el plato y dijeron como, ay, no me voy a llenar, voy a pedir algo más. Y miraron el plato y ni siquiera comieron postre, ¿eh? O sea que no se dejen confiar, no se confíen del tamaño de la porción, les va a satisfacer bastante. vean aquí todos los platos que trae la señora, hay muchas cosas muy buenas. Y aquí hay unas carnes con papas a la francesa y van a decir, carne con papas a la francesa, eso es típico francés.
Igual hay pollo, pieza de pollo con papas a la francesa, típico francés. Pues sí y no. No vamos a decir que es de la gastronomía francesa, pero es... La manera en la que se cocina aquí es muy rica. Sí, y también forma parte de las costumbres de los franceses. Por ejemplo, se conoce mucho que los domingos, no todo el mundo, pero en muchas familias hacemos pollo con papas a la francesa, por ejemplo, o el steak frit, así se llama, carne de res con papas a la francesa, también es típico. Así que no es gastronómico, no es algo, no inventamos algo, por decirlo así, pero sí es algo que se come mucho. Otra cosa que les queríamos decir, este lugar puede ser una gran opción para ustedes como turistas si están en la ciudad, porque cierra a las 12 de la noche y tiene servicio continuo de las 11:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. Así que es una gran opción porque aquí en Francia los restaurantes pueden cerrar, de hecho pueden cerrar después de las 2:30 y volver a abrir para la cena, que es a las 6:30, 7. Y Con el cambio de horario, porque vienen de otra parte del mundo, tal vez no tienen hambre. con el cambio de horario puede que no tengan hambre a las 2 o a las 12 y que tengan hambre a las 4 porque tienen una visita al Museo del Louvre a las 3. Bueno, ya saben, aquí pueden venir sin ningún problema, todo el mundo viene todo el día, no cierran y siempre van a tener la misma calidad, siempre igual, siempre bueno. Pasamos a los postres, ya nos regresaron la carta. ¿Qué hay? Esta es la profiterole Chartier, que yo creo que es lo que vamos a pedir, así que no les enseñamos hasta que llegue. Helado de vainilla, 3 euros. Helado de limón verde, 3,90. Pêche melba, no sé. Helados. Helados, sí, 4,30. Mejor háblame de los otros postres. Ok, los otros postres tenemos la puré de manzana, 2 euros. Tenemos una copa, un platito de crema chantilly, 2,70. Arroz con leche, 2,80. Mousse o chocolate, mousse de chocolate, 3,20. Crema de huevo, ¿qué sería? Como va. Aquí está la foto, 3,20. Il flottant, que son huevos El blanco del huevo, como batidos. batidos en una montañita. Aquí está la foto para que la vean. 3 euros, así que los precios son bastante bajos porque generalmente en Ay, los restaurantes postres luego son bien caros. 5 o 6 o hasta 9 euros. Y aquí la verdad vale mucho la pena como el resto de lo que hemos comido. También está el baba au rhum si les gusta el ron. El ron. Es genial, es como Un pan que luego ustedes lo van a envivar con ron, está bueno. Familia, un pan con una brioche. ajá, como un pan brioche, como con una miga, como dulce. ¿Qué te gustaría? Yo quiero, la neta, sí me interesa El arroz con leche. el arroz con leche. Ya. Ok, arroz con leche con profiterole Chartier. Compartiremos, ahorita les mostramos. Ya está aquí el señorito profiterol. La profiterole, ¿qué es? Es un choux, que es esto, es como un pan vacío que cortan, le ponen helado de vainilla con una crema salsa de chocolate encima. Esto, otra vez voy a hablar de mi familia. Siento. Su papá son unas Mi papá increíbles. hace unas- Dices tu familia es francesa, ¿qué quieres decir? Es como si vamos a México, vas a decir, ay, volvemos a hacer enchiladas. No todas las familias cocinan, No sé si es cierto. por eso. Hola, vean esta chulada. Para el precio también, estos lo hemos pagado como 9. No manches, de rorro. En lo que nos traen el arroz con leche, para que no empiece el arroz a comer y diga, como siempre, su estilo, por si no la conocen, no la invitan a comer. No es el único que hay, vamos a decir, tienen una franquicia aquí en París. Este es el original, el auténtico, el último, el verdadero, el último que queda de aquella época de 1896. Es el último que queda. Pero esta misma empresa, esta misma cadena de restaurantes, sacaron dos más. Uno está muy cerca de la Gare de Montparnasse, el barrio de Montparnasse. Pero vayan a Gare Montparnasse, ya dije 1000 veces. Saliendo de la estación de Gare Montparnasse van a poder comer aquí, y también saliendo de la Gare de l'Est. Entonces ahí hay dos direcciones. Obviamente hay otras direcciones de otros bullones, pero estos son los clásicos. No hay pierde. Ahí viene, ahora sí. Genial. Aquí está mi arrocito con leche. No es minuto, Y bien servido, Bien servidito, órale, para el niño. si tienes bastante, 2.70 esto. tamaño de mi mano. Tengo mano chiquita, pero 2.70 esto es un precio que no tiene competencia. Ya le estamos haciendo mucha publicidad, pero es que antes está chido. A ver, vamos a darle.
Oh, la vainilla. A ver, yo también quiero probar. ¿Sí? Sí. Oh, tiene mucho vainilla. Es muy bueno. Ahora vámonos con este de chocolate que me tuve que esperar. Aquí está el helado. Y lo vamos a romper. De esos a veces en París lo encuentras en 9 euros. ¿Verdad? Agregan almendras y así, o tal vez la calidad un poquito. A ver, pruébalo y tú dices si valen de 9 euros o no. Ya lo probé. No hoy, pero No, pero a ver, para... las veces pasadas. Seguro ya tengo chocolate por todos lados, pero A ver, déjame probar. A ver, chocolate, el primer chocolate. no robarás. No robarás, dice la Biblia. Es un pedazo. Ole, padrino. Está bueno, ¿eh? Hemos comido más caros y feos. Ese está barato y bueno. Bueno, bonito, barato, como dicen ustedes. Se los recomendamos muchísimo. Tal vez es algo que no van a comer en su país, el profiterol. El arroz con leche a lo mejor sí, pero esto no. Así que pruébenlo. De aventura se acaba aquí para nosotros. ¿Cuánto hemos pagado de las 2 sopas, el aguacate con los camarones, los huevos con mayonesa, tu bœuf bourguignon? Los 2 platos, los 2 Los postres. 2 postres, ¿cuánto hemos pagado? ¿Cuánto ustedes imaginan? Aquí está la nota, 38,70. No vamos a enseñar la tarjeta, pero aquí 36,70. No, no sé, 36,70, pero la verdad es que el servicio estuvo muy bueno y nos hizo la conversación después al final y estuvo bueno. Dejamos 2 euros de propina, así que fueron 38,70. Por todo lo que comimos nos hubiera costado mínimo unos 45, unos 50 euros, unos 50 euros en otro lugar. Porque comimos súper bien, súper bien. Así que es un gran plan para ustedes. Les recordamos, hay 3 sucursales. Este es el original, muy cerca de la ópera. Pueden venir a cualquier hora de 11:30 hasta la medianoche. Gran plan, pues si tienen el horario ahí un poco el jet lag. Yo ya estoy aquí escribiendo el recibo. Así que nosotros nos vemos en un próximo video. Si tú aún no te has suscrito y nos encontraste, suscríbete. Te esperamos por acá porque vamos a traer muchos videos nuevos. Así que nos vemos a la próxima. Bye.